Llevaba tiempo queriendo comprar un soporte para moladora de estas pequeñas, de 115 a 125 milímetros de diámetro. Después de mucho mirar pues en Amazon, me decidí por esta, que es una marca alemana, pero vamos, de una serie blanca, que aparentemente pues tenía un poco más de rigidez, parecía un poco más sólida que algunas de otras marcas que eran más baratas. El precio de este soporte pues es en torno a los 28 euros. Como veis, pues bueno, lo que viene en el soporte pues son todos los accesorios necesarios para montar tanto una amoladora de 125 como la que yo tengo, pues que es una de 115. El montaje es sencillo, carece de arandelas, las he tenido que poner porque, por ejemplo, aquí pues es necesario poner una arandela porque la chapa es una chapa troquelada, a presión, estampada a presión, y es muy fina, por lo que si no ponemos arandela, pues probablemente la durabilidad de la chapa sea muy reducida. Como veis aquí, lo que tenemos pues es unos rasgados, unos taladros rasgados que nos van a permitir desplazar el soporte hacia derecha e izquierda para conseguir centrar el disco en la ventana que veis ahí a la izquierda. Las instrucciones que vienen son inexistentes, es un explotado de la herramienta, y unas instrucciones en alemán que son incomprensibles, ni siquiera en inglés. Muy mal en ese sentido, porque es un producto que se vende en España. Aquí falta otra arandela que también pues, creo que es necesario colocar, y tiene un fallo de diseño porque apenas cabe la llave para meter. De hecho, pues no se puede girar la llave y lo único que se puede es fijar el tornillo y con la mano pues apretar la barra. Un agujero un poquito más abajo pues hubiera sido muchísimo mejor y se podría haber apretado mejor. Esto que veis aquí pues es el protector, pues para evitar que mientras estáis accionando la palanca y bajando la radial para cortar, podáis introducir la mano. Yo lo he puesto y la verdad es que viendo la grabación pues es un poco molesto para ver luego cómo se centra. Aquí lo que ya colocamos es el elemento para angular el corte, ¿no? Teóricamente de 0 a 45 grados. Deciros que los 45 grados no se pueden alcanzar con una moladora de 115 milímetros de disco, porque la mordaza no da, ya lo veremos al final. Tiene, como veis, un tornillo loco y otro que sirve para apretar una vez que se ha alcanzado. Lo que vemos ahora pues es la mordaza, que deciros que no se puede montar como la estoy montando aquí, luego me di cuenta, porque realmente no se consigue que apriete. Entonces lo que hay que hacer es quitar los dos tornillos, en este sentido el tornillo pequeñito que sujeta la palanca a la excéntrica, pues se quita, se desmonta, se pone el tornillo central, se aprieta bien y posteriormente se coloca la palanca con el tornillo pequeño, y con eso al final conseguimos que funcione, porque tal cual está es imposible que apriete, por mucho que intentes apretar el tornillo central es imposible, salvo que quites la palanca mediante el tornillo pequeño. Y ahora lo que se trata pues bueno es quitar los tornillos, que lo que tenemos ahora mismo son los que van en la moladora de 115, y estos más grandes entiendo que deben ser los de la moladora para 125, que en mi caso yo no tengo, entonces entiendo que deben ser para la moladora de 125. Todas las amoladoras, como sabéis, tienen dos tornillos para colocar el mango, tanto en un sentido como en otro, y esos tornillos son esos taladros, esos orificios para tornillos, son los que vamos a emplear pues para, como estáis viendo, fijar la moladora al soporte. Estos tornillos nos van a permitir desplazar la amoladora respecto del eje que definen estos tornillos en un sentido o en otro, para centrarlo en la ventana que tenemos en la base, que es por donde penetrará el disco para hacer un corte completo. Estos tornillos que veis, que son tres, son los que nos van a dar el aplomo vertical de la amoladora respecto de la base, para conseguir que el corte
sea perpendicular. Con la ayuda de una escuadra pues vamos a conseguir escuadrar el corte, y una vez que tengamos la posición del disco en su posición perfecta, pues apretamos estos tornillos y nos quedaría la moladora escuadrada respecto de la base. ¿Veis? Hay que comprobar pues, que todo baja, que está bien centrado. Yo al final acabé haciéndole una marquita en la base para definir dónde estaba el punto medio del disco, para que a la hora de colocar el tubo pues saber más o menos dónde está. Y aquí lo que hacemos ya, pues una vez que vemos que está más o menos centrada, todos estos son ajustes que se van haciendo un poco por prueba y error para centrar. Luego ya pues colocamos el disco y ya lo afinamos un poco. Esto pues fue un primer montaje. Obviamente pues si tuviera que repetirlo sería mucho más rápido el montaje, ¿no? En este caso mi amoladora es una muy vieja, muy antigua, de marca blanca, que me funciona bien para el uso esporádico que le doy, y por desgracia, bueno, pues el tornillo superior de fijación me coincide con el interruptor, que bueno, pues como yo lo voy a utilizar con un interruptor de pie, pues lo que hago es dejarla encendida, y con el interruptor de pie, que es mucho más seguro, pues la acciono y la corto. Una vez que hemos colocado el disco, vemos que respecto a la ventana no está bien centrado, entonces aflojamos los tornillos, desplazamos el soporte, en este caso hacia la izquierda, y vemos ahí ya pues que el disco queda centrado respecto a la ventana, que es lo deseable pues para evitar que al bajar dañemos la base. Con esto ya pues apretamos los tornillos. También comentaros un punto negativo de este soporte, es que la bisagra tiene holguras, tiene unas holguras que se puede desplazar del orden de algo más de 1 milímetro a cada lado, con lo cual pues a la hora de hacer el corte no es una cosa muy precisa si no tienes en cuenta esa holgura. Cierto, se puede modificar poniéndole unas arandelas para quitarle la holgura, pero bueno, es un defecto de esta herramienta. Como veis, lo que os digo, bueno, pues cogemos una escuadra y con el disco ya colocado vemos en la posición, y dependiendo de cómo esté, pues apretaremos y aflojaremos los tornillos que llevan las bases de goma negra para darle la verticalidad. Teóricamente es un disco de 115 y teóricamente ese sería el máximo corte. La realidad no es esa, porque toca antes en el tubo la carcasa interior de la moladora, y este tubo, que es de 30 por 30, vamos a ver que no se puede cortar de una sola vez porque la carcasa da. Por lo tanto, para cortar como mucho con discos de 115 se podrá cortar un tubo de 50 por 20 como máximo, y siempre cortando en el sentido de 20 milímetros en vertical. Aquí veis bueno, que ya pues nos ha quedado más o menos centrada respecto de la ventana, y pues el disco está perfectamente vertical respecto de la base. No tiene ningún tipo de referencias a la hora de medir los ángulos, hay que hacerlos previamente, no te puedes fiar de que el ángulo sea de 90 grados, porque como veis pues tiene un indexado en la regla, pero eso no representa nada. El manual ya os digo que no existe, por lo tanto pues hay que hacerlo una vez que tengas el disco y la moladora ya fija. Tienes que partir del disco para hacer el corte. Aquí, como veis, ya tengo la marca hecha para saber dónde está el centro. El tubo de 30 por 30 colocado está ya a 90 grados respecto del disco, es decir, lo hacemos al revés. El cartón este es porque detrás tenía una planta y, como sabéis, las proyecciones de la radial son tremendamente agresivas para cualquier cosa, incluso que los cristales. Un cristal lo dejaría picado y dañado, la cerámica, cualquier azulejo que tengáis, las proyecciones son muy agresivas.
Hemos hecho el corte de 2 veces porque no llega hasta el final, como os comentaba, y si miramos, después de todas estas precauciones, veis que el corte sí que nos ha quedado a 90 grados, perfecto. Realmente, bueno, para hacer cortes rectos esta herramienta es útil, pero no más. Realmente no es recomendable salvo para cortar pequeñas cosas de una manera así automática, porque para cortar tubos pues se hace un poco tediosa. No es cara, pero realmente entiendo que no es práctica para un uso intensivo. Si intentamos hacer un corte a inglete, pues veis que donde nos queda el tubo, porque la mordaza ya no tenemos más guía para poder mover la mordaza superior, y entonces el disco nos queda, como veis, muy retrasado, el tubo, perdón, nos queda muy retrasado respecto de donde va a bajar el disco, que es la marca perpendicular a la ventana. Con lo cual, pues cortes e ingletes no podemos hacer para este tipo de tubos, ni mucho menos el que os comentaba de tubos de 50 por 20. Realmente veis dónde queda el disco y lo que va a hacer el corte. Perdonad el cartón, pero es que las plantas que tenía detrás veía que me las machacaba, y por eso pues ponía el cartón, que a veces pues incordiaba más que otra cosa. Y veis dónde queda el corte, es decir, el corte en inglete no se puede hacer con este tipo de máquinas. Después de esto, pues creo que no es un elemento que sea recomendable comprar para hacer cosas a inglete. Sí, para cortar a 90 grados de una manera automática, bueno, puede ser interesante.